Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y en esta ocasión me encuentro en lo que es el monumento al OVNI, aquí en la Casita Blanca en el estado de Puebla. Y aquí precisamente es donde inicia la gran oleada OVNI de 1991 de México. Y desde luego que desde este punto yo le hago la invitación a usted para que me siga a través de mi canal de YouTube, www.youtube.com/Johanan Díaz. Y desde luego también en mi página recién abierta, que es www.johanandiaz.com, donde le daré a conocer lo más importante de cada una de las investigaciones que realizamos, tanto en la República Mexicana como en otros países. Ya sabe usted la invitación, www.youtube.com/Johanan Díaz, y la página recién estrenada, www.johanandiaz.com. No, pues gracias a ustedes de que se ocupan de mí. Muy bien, platíquenos, ¿en qué consiste Los Círculos de los Dioses? Bueno, es un libro que me tomó 30 años no escribir, sino hacer la investigación y tener el material adecuado para poder escribir el libro. El libro en realidad lo escribí hace unos 4 o 5 años, lo empecé a escribir, pero no lo empecé con este tomo que apareció, sino con un tomo primero que hablo sobre los dioses que llegaron de Sirio, porque esa es la leyenda que existe entre los mayas, los de Palenque, que se llaman los culebras, y entre los dogones de África, del grupo de la raza dogón que viven en Mali. Para ellos, ellos llegaron de Sirio. Entonces a mí me llamó la atención por qué los indígenas dogones africanos y los indígenas mexicanos ambos decían que habían llegado de Sirio. Expediente punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero expediente. Expediente punto cero. Pero los dogones le enseñaron a un antropólogo francés unas lápidas donde se explica todo el sistema planetario al que pertenece Sirio, y ellos dicen que vinieron de Sirio. Entonces todo esto me llevó a querer investigar, y a pesar de que tenía yo otro tipo de actividades, como no veo la televisión para nada, ni casi no voy al cine ni nada, pues me tengo que dedicar a leer, y me he dedicado a leer, y tengo pues una información enorme sobre todo esto, que fue mi interés desde hace muchos años. Y de ahí surgió, cuando tuve oportunidad de oír de las Tzintzinimen, las brujas rojas que cruzan la Sierra Gorda, y también en Guanajuato se ven, quise saber qué era lo que pasaba, a qué se referían. Y fue cuando empecé a enterarme de que eran pequeñas naves que llegan y que se ocultan en la sierra. Y ese es el tema del libro. Las naves que llegan y que se ocultan en una cueva que se llama la Cueva del Dios. Bueno, según yo la crié la cueva, y yo crié el nombre de la cueva del Dios Viejo. Pero hace 2 o 3 semanas leí en el periódico que efectivamente esa cueva existe, que es una cueva enorme que está ahí en la Sierra Gorda, que la acaban de trabajar, que acaba de entrar un grupo de investigadores a la cueva. O sea que todo eso que empezó como un afán de investigación se ha ido comprobando por diferentes circunstancias, hasta llegar yo personalmente a la conclusión de que nuestros antepasados, a los que se hace referencia con Quetzalcóatl en todas sus manifestaciones, pues fue una nave espacial que llegó con personajes que vinieron de Sirio. Esa es la historia. Ahora, ¿por qué se llama la novela Los Círculos de los Dioses? Porque un grupo de ellos que llegaron antes de que existieran los olmecas, las construcciones de ellos son redondas, son en círculo, en torno de una plazoleta donde hay un estanque con una piedra, que es el símbolo de Dios para ellos, y alrededor se crea la población.
Y esas poblaciones circulares existen desde la costa del Golfo hasta la costa del Pacífico, o sea que cruzan toda la República. Como Cupilpo, exactamente. Es una muestra de ese tipo de construcción. Y hay en la Sierra Gorda, en San Juan Quirranas, hay este tipo de construcción. Y hay en Etzatlán, cerca de Guadalajara, también existen. Y también existen en el Golfo. Entonces quiere decir que fue una civilización que del Golfo al Pacífico ocupó nuestro territorio y que no se ha estudiado. Bueno, en el Colegio de Michoacán hay varios investigadores que están dedicados a estudiar estas culturas, pero los del distrito, los arqueólogos de aquí, no los quieren reconocer y dicen que no es cierto y que no son épocas. Diego Rivera, mi padre, fue amigo de Isabel Kelly, que fue una arqueóloga famosísima norteamericana, que fue de las primeras que trabajaron las tumbas de Tiro. ¿Qué son las tumbas de Tiro? Son unas tumbas a las que hay que entrar por un tiro, por un tiro. Yo ya bajé a las tumbas en Etzatlán, ahí cerca de Guadalajara. Se sienta uno en una cestilla y con riatas lo bajan a uno a la tumba. Y estas tumbas hay en Babilonia, cerca de lo que es ahora ¿cómo se llama? Donde ustedes Irak, en Irak. Entonces hay estas tumbas en Irak. Y también parece ser en Perú, han encontrado tumbas de estas, y en Ecuador, y aquí en México. Entonces quiere decir que desde tiempos antiquísimos hay una relación entre estas culturas, pero que no se han estudiado de manera suficiente. Y el símbolo de todas estas culturas es la serpiente emplumada, que nosotros le llamamos Quetzalcóatl. Es un símbolo para todos, ¿no? Y que han llegado los dioses en estas naves. Muy bien. Ahora, pero entonces si hubo en algún momento de la historia la unión entre todas las culturas, quiere decir entonces que a su vez todas estas culturas estuvieron en contacto con seres de otras partes del universo. En todas las mitologías, cualquier mitología que ustedes estudien, se van a encontrar que los dioses llegaron del cielo. En todas. ¿Esa serpiente puede ser el dragón? Puede ser el dragón, exactamente, el dragón chino. Y en la India, por ejemplo, si ustedes leen Las Mil Noches y Una Noche, que mencionan poblaciones de la India, los príncipes vuelan en alfombras. En Las Mil Noches y Una Noche, ¿no? Los príncipes, dice, los que están en los niveles superiores, bueno, no con estas palabras, ¿no? Sí tienen derecho a volar. Y vuelan en Las Mil y Una Noches hay una historia que no es la India, pero hay mucha referencia también a los príncipes de la India que vuelan en alfombras, ¿no? En aparatos, en alfombras. Bueno, pues. Entonces, en todas las mitologías, en todas, existen estas leyendas de los dioses que llegan del cielo. Ahora, ¿de dónde llegaron del cielo? Para los dogones, llegaron de Sirio. Para la gente de Palenque, llegaron de Caldea. ¿Caldea qué es? Caldea es Siria. Actualmente, bueno, es parte de lo que es ahora Irak, ¿no? Así es. Uh-huh. Ahora, usted menciona las cincimines, ¿pero qué significa esa palabra? Serpiente emplumada. Ah, no, bruja roja. Bruja roja. Porque las brujas son cinciní. Uh-huh. Y eso es real. Eso se ve. Mire, a mí me dicen, pero estás loca, ¿no? A mí pónganme un aparato de estos de detectar verdades o mentiras y voy a decir lo que vi. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que usted vio? Porque vi una bruja roja. Pasó en el coche, pasó al lado del coche. No pudimos seguir porque el coche se paró el motor. Nos asustamos, la chica que iba conmigo casi se desmaya del susto. Pues lo vi. Esto fue en 1970, cuando en la Sierra Gorda, en un poblado que se llama Bizarrón. Y el poblado, las luces se apagaron en Bizarrón. Y los chicos que venían con nosotros, de parte del equipo, venían en una camioneta. También la camioneta se paró y se tuvieron que quedar atrás de nosotros porque ya no nos pudieron alcanzar, porque esta bola roja pasó y nos detuvo.
Hola, ¿cuál es lo que es decir que se dice siempre cuando llega una nave? Se apaga la luz, se paran los coches, todos los trastornos que se describen nos pasaron. Entonces, por eso es que si a mí me dicen, oye, no, pero ¿por qué? Porque yo lo viví. Si no lo hubiera vivido, pues no me hubiera interesado y no me hubiera puesto a estudiar. Claro, y esa fue su primera vez que tuvo un contacto. Esa fue la primera vez, exactamente. Luego en el aeropuerto una tarde vi otra vez la serpiente emplumada con sus luminarias, ¿no? Las que están en el calendario. También estaba ahí, la alcancé a ver en el aeropuerto. Son los dos avistamientos que he tenido, nada más. ¿Desde el aeropuerto en qué año sería? Esto fue hace como 2 años. Venía yo de regreso de un vuelo, venía mi chofer y de repente del lado derecho, a la altura de la villa, de por ahí estaba una nave, ¿verdad? Una serpiente, pues. Ahora, ¿considera usted que realmente sean quizás seres extraterrestres, que sea tecnología de algún otro país? No, yo considero que son seres extraterrestres. Yo sí considero que ha habido, no de ahora, sino de miles de años atrás, seres de otros planetas y posiblemente sean de Sirio, por las tradiciones que existen, como la prueba esta con los dogones, por las relaciones que existen y que estas tribus, estos grupos étnicos consideran que de ahí llegaron. Entonces para mí es en lo que me basé para hacer los libros. El primer libro, que se llama Los Orígenes, que se va a publicar después, ahí relato quiénes fueron los que vinieron de Sirio. Una familia, porque llegaron, porque los castigaron, porque tuvieron una conducta, una dificultad política, entonces los expulsan de Sirio, y no de la estrella, porque la estrella no puede haber tantos, pero detrás de Sirio hay un planeta que se llama Sirio Negro, que casi no lo han estudiado. Es binario, sí, es decir, nosotros somos binarios de Sirio. A donde va Sirio va el Sol. El Sol es un hijito de Sirio. O sea que nuestro sistema planetario es una creación de Sirio. Nos hicieron para propósito, es lo que yo pienso, y es lo que digo en mi novela. Pero ese es de lo que trata la novela, de quiénes son los que vinieron, qué hicieron y quiénes eran. Esa es la primera, que todavía no se va a publicar, y se publicó la tercera, que es, dijéramos, los tiempos actuales, lo que sucede en la sierra, en los años 28, cuando la guerra cristera. La novela empieza con el muchacho, el protagonista, Pedro Raigadas, que lo hieren en la guerra cristera. O sea que es una novela entre historia, sociología, antropología, política y ficción, al crear a los personajes que se mueven en las 300 páginas del libro. Toques de realismo, ¿no? Con toques de mucho realismo, de investigación, producto de mi investigación, ¿no? Por ejemplo, la discriminación racial. Ahí hablo de la discriminación racial. Claro, ahora, ¿hasta qué punto dentro de esta primera novela que usted está presentando, hasta qué punto podemos considerar que sea real y sea ficción? Por eso es novela. Si yo hubiera querido que se creyera como real, pues me meto a hacer un estudio de antropología y me meten a la cárcel por loca. Ya no hay manicomio, ¿no? A una clínica. Por eso es que no hice un estudio técnico. Estoy haciendo una travesura de decir lo que pienso a través de una novela. Pero de hechos reales. Pero con hechos reales, exactamente. Sí. Se protege de esta forma. Bueno, pues imagínense si me pongo con toda la trayectoria que tengo en la vida política, hija de Diego Rivera, me pongo a escribir un libro diciendo que yo volé en una nave espacial, pues ahora sí que me llevan a la clínica San Rafael, ¿verdad? Volando. Me llama la atención esa parte donde nos mencionaba hace unos instantes de que ha tenido mucha apertura por parte de los medios hacia esta novela.
lo cual antes usted no había tenido. Bueno, no, porque mire, si le digo lo que he escrito, las relaciones obrero-patronales, el desarrollo económico en México, las biografías de los secretarios de la Secretaría de Gobernación, pues, puros libros que les interesan a un público muy limitado, a la academia, pudiéramos decir, ¿no? Escribí un libro que se llama Diego el Rojo, sobre la infancia de mi padre, porque mi padre fue socialista, los orígenes de mi familia, que mi abuelo fue socialista, mi bisabuelo peleó en contra de Maximiliano. Si yo me pongo a escribir todo eso, pues a la gente le interesa Diego Rivera, lee y el Diego el Rojo, pero a los ovnis les interesan a la humanidad entera, ¿no? Y resulta que ahora yo me cubrí, fui a ver a un neurólogo que me tomaran las placas del cerebro para que en caso de que me acuse, pues allá el neurólogo, le dije, usted me va a defender, yo la defiendo, dice, porque usted no tiene nada de loca. Ah, bueno, está bueno. ¿Y no pensó a lo mejor que en algún momento iba a llegar ese punto donde la gente se iba a comenzar a burlar? Pues yo tenía mucho miedo, ¿no? Tengo miedo, pero ya 2 o 3 de mis amistades que han leído el libro me han dicho que es un libro serio, que les gusta mucho y que a pesar del cintillo, que es así medio escandaloso, que se encuentran que es un libro que tiene otro contenido. Claro. ¿Usted fue diputado o senador por parte de...? Fui diputada y senadora por Guanajuato, y por eso conozco mucho la Sierra Gorda. Ah, muy bien. Ahora, usted en los años, mediados de los años 70, recuerdo que mencionó que Valle de Santiago era un lugar donde llegaban los... Platíquenos un poquito. Ah, bueno, mire, porque fui a... cuando yo, como era diputada, pues recorrí todos mis distritos, ¿no? Y fui a Valle de Santiago, me platicaron de las luminarias, entonces me puse a investigar y las luminarias es un plano de la osa menor. Como están colocadas las luminarias, si las pone uno en un papel, es la osa menor. Entonces, desde entonces ya atribuimos que hubo seres que llegaron y hicieron construyeron las luminarias como un monumento a la osa menor. Y Sirio está muy cerca de la osa menor. Sirio está en la osa mayor. Forma parte de la constelación de la osa mayor. Y en relación con los años. Exactamente. ¿Y con qué finalidad dejarían esas huellas ahí? Bueno, ¿con qué finalidad hacen un monumento ahora al Chango Rodríguez? ¿No? Pues es la constancia de que la gente vive, ¿no? Ahí en el libro menciono una cabeza olmeca que está porque según mi libro los olmecas fueron creados para trabajar las minas de mercurio, porque la gente que vino de Sirio no les gustó trabajar de mineros, entonces tuvieron que crear a los olmecas genéticamente. Es parte de la historia. Y los mineros actuales que trabajan las minas, ellos consideran, a mí uno de ellos me regaló una pieza olmeca que encontró en la mina. Y en San Miguel de Allende, con un arqueólogo, que es un ingeniero Langenshire, entramos a una mina olmeca en San Miguel de Allende. Entonces los olmecas fueron creados para que fueran mineros y que no fueran los que llegaron del cielo los que tuvieran que trabajar de mineros. Siempre ha habido discriminación racial. Siempre. Sí, porque bueno, ese es otro lío. Porque hay otros olmecas, los de las cabezas grandes, que cuando fui diputada, la primera vez, en 60, vino un príncipe de Ghana de visita a México. Y yo hablo inglés, francés, italiano. Entonces yo era la estrellita en la cámara, ¿no? Y cuando venían personajes de otros países, pues me comisionaban para que yo fuera la edecán. Y iba yo en el avión presidencial a donde me mandaran. Y fuimos en el avión presidencial con este príncipe de Ghana, fuimos a Tabasco. Y fuimos a ver, entre otras cosas, el Museo de Carlos Pellicer.
Y el príncipe que vio las cabezas dijo, estas cabezas son de gente de mi país. Entonces, de los olmecas hay unos que tienen ascendencia negra y otros que no. Usted habla de los que no. Y yo hablo de los que fueron hechos aquí, no de los que vinieron de África. Usted mencionaba que encontraron mercurio. Las minas de toda la sierra son las productoras de mercurio más importantes del mundo. Nada más que ahorita ya no están trabajando porque el mercurio ya no tiene la importancia que llegó a tener. Pero según mis investigaciones, la serpiente emplumada funciona a base de mercurio y por eso tienen que explotarse las minas de la Sierra Gorda. Porque ahí el mercurio, si usted rasca en la pared, Es lo que leía que se da, usted rasca y pone un tarrito y ahí empieza a gotear el mercurio. Y solamente en Perú y aquí, en México, se da el mercurio en esa forma. De todo el mundo. Y en esa época, pues las minas valían dinerales, ¿no? En el tiempo de la guerra, un amigo mío se vino de aventurero de Estados Unidos, se compró una avioneta chiquita y entraba con la avioneta a la sierra y contrabandeó mercurio y con eso se volvió millonario y luego se casó con una millonaria. O sea que la novela tiene mucho de lo que he vivido. Es decir, es una novela en cierta forma biográfica de ciertas cosas que yo he vivido. Todo lo de la sierra yo lo he vivido. Pero lo tuve que poner en novela, porque si yo digo fulano de tal contrabandó y así, bueno, pues qué, ¿no? ¿Qué sucede? Oye, ¿por qué antes ¿No? hablaba más abiertamente en sus investigaciones? ¿Mande usted? ¿Por qué antes en las revistas de antes, de los 70s, 80s, hablaba más abiertamente y no se ocultaba? Porque en esa época en todo el mundo hubo grandes avistamientos. Y entonces no lo tildaban de loco al que dijera que había avistamientos. Ahora, como ya no quieren que se hable de los avistamientos, que ya está oculto todo, que los Estados Unidos controlan toda la información y Rusia también controla toda la información, pues entonces ahora ya no puede hablar uno de eso. Muy bien. ¿Qué compromiso tiene usted al difundir este tipo de temas? Porque sea como sea novela, sea realidad, sea lo que sea, está generando el interés de la gente hacia este tipo de temas. ¿Sabe qué es lo que yo trato? De que los mexicanos nos convenzamos de que no somos tan tontos y de que venimos de Dios y de que tenemos una gran tradición cultural que fue destruida por el dominio español y que ahora es destruido por el dominio internacional. Ese es mi fin. Que empecemos a darnos cuenta, que empecemos a saber quiénes somos y de dónde venimos. Esa es mi idea. Porque creo que somos tan civilizados y tan cultos y fuimos tan grandes, que merece que sepamos ahora lo que fuimos. Porque un pueblo que desconoce su origen no se vale a sí mismo, no se da valor a sí mismo. Y es lo que nos sucede ahora. Sí, así es. Es la primera parte de 3. De 3, sí. En las otras va a ser el mismo. Bueno, la segunda, ¿Tienen relación? sí, están relacionados. La segunda es la defensa de esta posición de la pertenencia de México a estas culturas 5,000 años antes de Cristo, 3,000 años antes de Cristo. Es la segunda. Hablo del difusionismo cultural en esa segunda novela, con personajes. Mi padre es personaje, Paul Rivet, el famoso etnólogo que escribió sobre los orígenes del hombre americano, Eli Ford, el gran crítico de arte, Isabel Kelly, todos ellos forman parte de la segunda novela. Y ahí hablo de las tumbas de Tiro y de toda esta relación de estas culturas. Y luego la tercera son los orígenes, quiénes fueron los que vinieron. Pero siempre dándole ese toque Siempre, del tema extraterrestre. exacto, sí, porque vinieron de Sirio. Entonces podemos entender que las brujas que aún se ven en los pueblos, esas bolas rojas, son naves. Sí, sí. En mi criterio son aves. Sí.
Y siempre se ha hablado de ellas en toda la mitología antigua mexicana. Y todas las leyendas. ¿Qué dicen de Mixcoatl? Mixcoatl llegó una piedra, dice, en la novela, en la crónica, dice, Mixcoatl llegó en una piedra y al caer en la tierra se estrelló y de ahí salieron los 400 muchachos. Eso es textual. ¿Cómo que llegó del cielo, se cayó la piedra y de ahí salieron? ¿Qué es? La nave espacial. Mixcoatl, ¿no? Es papá de Mixcoatl es anterior a Quetzalcóatl. Es el dios otomí más antiguo que hay. Y quiere decir serpiente de nubes. Y entendemos también, usted menciona que Quetzalcóatl viene siendo una nave nodriza. Quetzalcóatl es una nave de las que están en la nave nodriza. Son dos las que están, porque en el calendario, ¿quiénes son? Son dos. En un lado se dice que es Quetzalcóatl y del otro es Tezcatlipoca, el malo, ¿no? Bueno, eso está en el calendario azteca. Y yo lo que digo es que las bolas rojas son una de esas naves. A ver, platíquenos un poquito más sobre esto del calendario azteca. Esto de la... Bueno, ¿qué es el calendario azteca? Es una piedra redonda, una obra escultórica redonda que tiene un centro, que tiene 4 aspas y que tiene alrededor 2 serpientes. Bueno, para mí es una nave madrina. Una nave madrina. El que está en el centro es el capitán de la nave. Además es rubio. Según lo que se ha investigado, tenía el pelo rubio. Y tiene anteojos. Si la ven, tiene sus anteojos. Bueno, es el dios principal, el que nunca baja. Según el Popol Vuh, nunca baja. Él siempre está arriba. Luego, son 4 aspas. Ya son otros 4. Y luego, las serpientes son 2. ¿Esas 4 aspas son las ceras? Son las ceras, pero simbolizan a 4 capitanes, y entre ellos a una mujer. Son 3 hombres y una mujer, que son las ceras que fueron capitaneadas por estos 4 personajes. La era del fuego, la era de la tierra, la era del agua, que es la diosa, y la era del aire. Entonces, para mí, por eso es que Matos dijo que estaba yo loca. Y fue cuando el psicoanalista dijo que ya no siguiéramos, que porque a mí me iban a meter a la clínica San Rafael, ¿no? Pero ahora han pasado 30 años, yo escribo una novela, y en una novela puedo escribir lo que quiera. Y en la novela menciona esto. Claro, Sí. claro. 30 años donde ha investigado. He trabajado, he leído, tengo una enorme biblioteca y me divierto muchísimo, ¿no? Digo que es una travesura la que estoy haciendo. Ya a mi edad ya me puedo permitir hacer travesuras. Muy bien. ¿Cuál considera que vaya a ser, cómo palpa usted el mercado mexicano que vaya a sentir su... Oiga, con la publicidad que me están haciendo, yo creo que voy a vender bastante y por primera vez tendré dinero en mi vida. Muy bien. Doña Guadalupe. Porque mis otros libros, pues el único libro que me ha dejado dinero es el que se llama Las fiestas de Frida y Diego. Y es un libro de cocina. Es el único que recibo, ¿cómo se llama? Regalías. 2 veces al año me llega un chequecito por mis regalías de mi libro de cocina. Hágame favor. ¿Eh? Después de que he escrito 10 libros, el de cocina es el que se vende, ¿no? Ajá. ¿Algo más que desea agregarnos? Pues estoy muy satisfecha, muy contenta de haber publicado el libro. Tengo mucho miedo porque la crítica sé que va a ser muy dura por algunas personas, algunos sectores, pero por eso escribí novela, ¿no? Porque en una novela puede uno escribir lo que quiere, ¿no? Y que se ponga, el lector tendrá que investigar qué es verdad y qué es ficción. Además es así como un reto, ¿no? Bueno, ¿y hasta dónde es esto cierto, no? ¿Y hasta dónde es cierto? A ver, voy a ir a la Sierra Gorda a buscar la cueva, ¿no? Exacto.
Muy bien, doña Guadalupe, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, muy amables.